Vamos a hacer una oración para entrar a nuestra enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor amado, que nos bendigas, que nos sigas bendiciendo a través de lo que tú has estado hablando domingo a domingo. Padre, en este lugar, en este estado. Padre, bendícenos, no nos dejes de bendecir, sigue hablando a cada uno de los presentes a través de tu palabra. Y te damos gracias por permitirnos estar juntos una vez más, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestros corazones, de nuestras mentes y de esta reunión para hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que hemos titulado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que debe de hacer toda persona que se ha entregado a Jesús, que realmente se ha arrepentido de sus pecados, que realmente ha confiado en Jesús, que realmente está caminando con Dios. Eso es lo que debe de preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quiero decirle que esas palabras las dijo un hombre de carne y hueso como usted y como yo, un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, todos sabemos que era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Era un perseguidor férreo, ¿verdad? Una persona que era enemiga de la obra de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Era una persona que oraba. Era una persona que conocía las Escrituras. Era una persona erudita, estudiosa. Era una persona moralmente que tú no le podías ver alguna falta, algún pecado. Las faltas que nosotros podemos encontrarle bíblicamente fue que era un perseguidor de la iglesia de Cristo, que era un enemigo, que estaba persiguiendo a los cristianos verdaderos, etcétera, etcétera, que estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban y otras cosas más que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Pero este hombre, Saulo de Tarso, estaba engañado a más no poder. Aún con la Biblia, aún con todo el conocimiento que él tenía, estaba engañado, estaba perdido, no conocía y no creía en el Señor Jesucristo. Amados, el conocimiento es importante, es interesante. El estudio de las Sagradas Escrituras es hermoso, es bello conocer la palabra de Dios. Pero ¿de qué le sirve a una persona que conozca la palabra de Dios de pasta a pasta si no ha entregado su vida a Cristo? Si no confía en Jesús, si no ama a Jesús, si no tiene a Cristo Jesús morando en su vida. ¿De qué le sirve una persona que alabe, que adore, que exalte y todo lo que tú quieras correctamente hacia un servicio a Dios, si realmente no ha tenido el perdón de sus pecados? La luz de Cristo no está morando en su ser, en su corazón. Todo es religiosidad y mortandad. Así vivía Saulo de Tarso. Pero él pensaba que estaba bien. Él pensaba que estaba en lo correcto. Él pensaba que realmente era un hijo de Dios. Y no era así. No era así. Que Dios nos libre de estar engañados. Que Dios te libre de no estar engañada, engañado. Que Dios nos libre a todos de estar engañados, como le pasó a Saulo de Tarso. Porque si le pasó a él, un erudito, a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar. Pero bendita es la palabra de Dios que nos deja ver quiénes sí y quiénes no. Amén. Repito, estas palabras que nosotros hemos tomado para nuestro estudio, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las dijo Saulo de Tarso. Vamos a ver Hechos 9:6. Fíjate lo que dice la Escritura. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú solamente dime y yo lo haré. Yo lo quiero hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí, hay cosas que hacer. El Señor tiene encomiendas. El Señor tenía encomiendas a Saulo de Tarso. Él le dijo, sí, Saulo, hay muchas cosas que tienes que hacer.
Pero aún todavía no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero sí hay cosas que tienes que hacer. Entonces, nosotros podemos ver que estas palabras que nosotros estamos viendo fueron camino a Damasco. Recuerden que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Era enemigo de Cristo Jesús, pero Jesús salió al encuentro de él. Y entonces nos encontramos con estas palabras. Saulo le dice a Jesús: si tú eres Jesús, si tú me estás llamando a mí, entonces, Señor, dime qué quieres que yo haga. Amados, Saulo se hizo esclavo de Jesús. Saulo se hizo esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque le dijo Señor. Le dijo Señor. Y la palabra Señor tiene que ver con kurios, una palabra griega que significa kurios. Le dijo: amo mío. De hoy en adelante, amo mío, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser. Por eso los cantos que entonábamos, para motivar a cada uno que se ha entregado a Jesús, que ha obtenido el perdón de sus pecados, siga en esa consagración, siga en esa entrega. Y para que cada cristiano que ya tiene caminando algún tiempo con Jesús, se consagre, se reconsagre y le diga a Jesús: Señor, aquí está mi vida, te pertenezco a ti, te pertenece a ti, toma todo mi ser, toma mis pensamientos, mi alma, etcétera. Amados, entonces Saulo se hizo esclavo de Jesús, pues le dijo Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor o amo sino por el Espíritu Santo, si no es influenciado por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie, dice la segunda parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Saulo se estaba entregado completamente al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo le trajo convicción de pecado, porque el Espíritu Santo le reveló a nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo voluntariamente creyó en Jesús. Él renunció a todo. Cuando le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso estaba renunciando a la religión. Estaba renunciando al liderazgo que él tenía. Estaba renunciando a toda la reputación, la fama que él tenía. Él estaba renunciando a la impiedad, a la maldad, a toda su mala manera de vivir. Él estaba renunciando a su yo, a todos los años que él había caminado con Gamaliel, con los fariseos, etcétera, etcétera. Saulo de Tarso estaba renunciando al mundo. Estaba renunciando a la impiedad para entregar su vida a un 100% a una persona llamada Jesús. Y más que una persona, al Dios, al Verbo de Dios hecho carne. Saulo aprovechó la oportunidad, amados. Él tuvo una visitación, él tuvo una oportunidad, quizá era la única, y la aprovechó. Por eso hemos estado compartiendo con ustedes. Si conocieras el tiempo de tu visitación, debes de conocer el tiempo de tu visitación. Y aquellos que hayan aprovechado esa oportunidad en estas enseñanzas que estuvieron impartiendo, yo espero que hayas creído en el Cordero de Dios, que te hayas entregado al Cordero de Dios, que hayas rendido tu vida al Cordero de Dios, que hayas creído en el sacrificio del Cordero de Dios, para amarlo, para servirlo, para seguirlo con todo tu corazón. Yo espero que hayas aprovechado el tiempo de tu visitación. Entonces, Saulo de Tarso definitivamente estaba rindiéndose a un 100% a su Salvador, al Señor Jesucristo. Saulo se humilló y arrepintió de todos sus pecados, creyendo en su Salvador. Algunos dirán: no, hermano, usted está poniendo de más. No le estoy poniendo de más. Él le dijo kurios, le dijo amo. Y por si no te basta, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor le dijo: levántate
y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Está hablando Jesús con un siervo, con un hijo llamado Ananías, y le está dando la encomienda que vaya ¿a dónde? A un lugar específico para hablarle ¿a quién? A Saulo de Tarso. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Porque he aquí, él ora. 3 días en oración y en ayuno. 3 días tuvo para él reconocer toda su mala manera de vivir. Y yo pienso que Saulo estaba allí: Señor, perdóname porque yo consentí en la muerte de Esteban, Señor, perdóname. Y no nomás eso, sino aún también, Señor, metí a varios hijos tuyos a la cárcel, a varias hijas. ¡Qué impío soy! ¡Qué malvado soy! Estuvo reconociendo toda su impiedad, estuvo reconociendo todos sus pecados. No le echó la culpa a nadie. Soy de lo peor, Señor, dame una oportunidad. Fui perseguidor. Tú lo puedes ver en los otros libros, en las cartas de Saulo o de Pablo, cómo es que él reconocía todo esto, que él fue el peor de los pecadores. Y te dice el por qué. Porque persiguió a la iglesia del Señor, porque persiguió a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Amados, el que se mete con los hijos de Dios, se mete con el Creador. No es cualquier cosa. Entonces Saulo lo entendía, y él por eso se reconocía pecador entre los pecadores, porque persiguió a la iglesia del Señor. Y entonces él estaba en esos 3 días suplicando la misericordia de Jesús. Señor, perdóname, dándome una oportunidad. Mira, reconozco mis pecados. Y bueno, todo lo que ya hemos hablado de él. Entregando su vida al 100%. Y eso no fue una emoción, fue una realidad. Pablo renunció a toda su mala manera de vivir. Y no se le ve un pecado en su caminata cristiana. Pablo no estaba jugando a entregar su vida a Jesús. Pablo no estaba jugando a que hoy es cristiano y mañana no. Una semana es cristiano y otra semana no. Un mes no. Pablo realmente se consagró a un 100% a Jesús. Eso es un verdadero arrepentimiento. Esa es una verdadera entrega. Eso es amar a Jesús. No menos que esto es. Saulo de Tarso, amados, definitivamente, él oraba, él estaba con Jesús. Y dice el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, escuchó la necesidad, la súplica, la humillación de ese corazón contrito que tenía Saulo de Tarso, un corazón humillado. Amados, Saulo de Tarso dejó de llamarse así para ser conocido hasta hoy en día como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Él nació de nuevo, tuvo un encuentro con Jesús y ya vimos de qué manera. Siguiente punto de esta enseñanza: ¿cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo, que ha encontrado el perdón de sus pecados? Hace algún mes, hace algunos días, hace alguna semana, 2 semanas, hace algunos años. ¿Cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? Número 1, entonces, podemos decir que Saulo se entregó completamente a su nuevo amo llamado Jesús. Y eso ya lo estuvimos explicando. Él se entregó completamente. Y vamos a verlo de una manera práctica y así en su manera de vivir del apóstol Pablo. ¿Cómo es que él vivía? ¿Cómo fue su experiencia? Fíjate, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Una persona que se ha entregado a Cristo Jesús. Una persona que realmente se ha arrepentido de todos sus pecados y que ha entregado su corazón, su alma, todo su ser a Jesús. Lo que quiere hacer es esto: vivir para Cristo. Vivir exclusivamente para Cristo. Si está casado, vivir para Cristo. Si está casada, vivir para Cristo. Si es madre o padre de familia, vivir para Cristo.
Si es un trabajador, vivir para Cristo. Si vive aquí en esta tierra, en aquella ciudad, estado, etcétera, su meta es vivir para Cristo. Todo nacido de nuevo, toda verdadera persona que es cristiana o cristiano, todo verdadero cristiano, su meta es y debe de ser vivir para Cristo. Ese es su objetivo, esa es su principal meta, vivir para Cristo. Ya no vivir para sí, sino ahora vivir para Jesús. Cada hijo, cada hija que tiene a sus padres es vivir primeramente para Cristo, para Jesús. Es correcto obedecer a los padres, es correcto obedecer a los patrones, a los amos, es correcto obedecer a las autoridades, pero sobre todo, lo mejor es obedecer a Cristo. Poner en primer lugar en tu vida, ¿a quién? A Jesucristo. Es tu meta y esa es la que debe de ser la meta de cada verdadero cristiano. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo dice: para mí el vivir es Cristo. Qué importante es la preparación, qué importante hacer varias cosas, pero tu meta debe de ser Cristo. Hermanos, nuestra meta debe de ser vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esto es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en este problema, en esta situación, en esta adversidad? ¿Qué quieres que yo haga en el trabajo? ¿Qué quieres que yo haga aquí en mi casa, fuera de casa, en la iglesia, en la ciudad, etcétera? ¿Qué quieres que yo haga? Es vivir para Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver, fíjate lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo debe de vivir una persona cristiana o una persona que ha nacido de nuevo? Debe de vivir crucificado, debe de morir al yo, debe de vivir prácticamente agradando a su Señor. Dice: Cristo vive en mí, ya no vivo yo. O sea, ya el yo no lo controla. Yo voy a hacer esto, yo lo otro, no. Ya no es el yo ahora. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes yo decía esto, yo aquí, yo allá, y el último era yo. Pero un verdadero nacido de nuevo, un verdadero cristiano, lo que busca es agradar a su Señor. Agradar a su Señor. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo estaba dispuesto a morir sirviendo a Cristo. No importara las circunstancias que fuera o que viviera o que pasara. Él decía: nadie me separará. ¿De quién? Del amor de Jesús. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? No. Nada me separará del amor de Cristo. ¿Podremos decir nosotros eso? ¿Puedes tú decir esas palabras como Pablo? Todo verdadero cristiano debe de decir eso. Debemos de decir eso porque somos sus hijos. Pero cuando alguien le titubea, seguramente es porque hay algo, hay un estorbo. Aún te hace falta alguna cosa probablemente. Pero eso es lo que nos deja ver esta porción de la Escritura. Así debe de vivir un nacido de nuevo. Debe de estar dispuesto a servir a Jesús bajo cualquier circunstancia, inclusive hasta dar su vida por Él. ¿Y lo hizo Pablo, sí o no? ¿Estas palabras las cumplió Pablo, sí o no? Claro que las cumplió. Él no estaba jugando con sus palabras. Él no estaba hablando palabras al aire, no. Pablo sabía en quién había creído y a quién se había entregado y hasta qué porcentaje, a un 100%. Debemos nosotros estar entregados a Jesús a un 100%. Un verdadero cristiano debe de estar entregado a un 100%. Amar a Jesús bajo cualquier circunstancia.
Yo sé que vendrán algunas preguntas. ¿A poco usted, hermano, ya está así muy filoso? Pues yo por eso estoy día a día. Señor, ayúdame. No te quiero defraudar. No quiero pecar contra de ti. No quiero decir como Pedro, ¿verdad? Señor, yo nunca te negaré. Pero tampoco voy a decir algo diferente, ¿no? Yo solamente voy al día. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdame, ayúdanos. Y Él ayuda. Él socorre, Él bendice. Él da fuerza, Él da fortaleza al cansado. Por eso hay que ir hacia adelante. Porque a veces un cristiano o una cristiana le batalla? Porque quiere aún hacer, ¿qué? Su voluntad y no la de Jesús. Todo cristiano debe de hacer la voluntad de Cristo. Y no le va a errar si hace la voluntad de Cristo. Pero si tú haces tu voluntad, cuando la persona empieza a hacer su voluntad, ya se empieza a desviar. Se empieza a desviar. Porque no está haciendo la voluntad de Cristo. Bueno, tomemos en cuenta estas palabras. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que estoy pasando, ¿cómo es que lo lograba? En la fe en el Hijo de Dios. Porque él confiaba en Jesús. Por eso Pablo decía, ¿todo lo puedo en quién? En Cristo. Vamos hilando las palabras, esos pasajes, ¿te das tu cuenta? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Para qué? Para vencer todas las situaciones de la carne. Hermana, hermano, estás pasando situaciones difíciles, complicadas, sea enfermedad, situaciones familiares, etcétera, etcétera. Mira, no quites tu mirada de Jesús. Sigue hacia adelante. Ama a Jesús. Sírvelo a Él. Confía en Él. No dejes de confiar en Jesús. Sométete a Él. Resistir al adversario para que huya. Y sométete ¿a quién? A Dios. Y el diablo huirá de vosotros. Es tu alma, es tu salvación. La Biblia dice que todo verdadero cristiano debe de cuidar su salvación con temor y temblor. Dice, el cual me amó. Pablo entendía el amor de Jesús. Por eso eran los cantos. Señor, te amo y me rindo ante ti. Yo hubiera querido seguirle más y hablar, exaltar a Jesús. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Mas sin embargo, vemos nosotros que Saulo de Tarso, Pablo, no dejaba de entender el amor de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Y eso es lo que tú debes de creer, si tú has creído en Jesús, que Cristo ya pagó tu deuda, que Cristo ya pagó tu culpa, ya borró tus pecados. Si tú te has arrepentido de todo corazón, debes de creerlo, que Él ya pagó tu deuda, que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, y no lo debes de dudar. Pablo no dudaba nada de eso. Él confiaba en que Jesús había pagado toda su deuda. Amén. Vamos a ver 2 Corintios 5:17 rápidamente. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguien ya realmente es cristiano y realmente vive con la gracia de Dios en su vida, o ya recibió el perdón de sus pecados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. La persona se siente diferente. La persona sabe de antemano lo que ha pasado en su ser, lo que ha experimentado, la libertad. Ya no es esclavo o esclava del pecado. Ya no está bajo el dominio del adversario. Ahora, ¿a quién le pertenece? A su amo Jesús, a su Salvador Jesús. Y eso la persona lo ha experimentado y lo ha creído, pero sobre todo lo ha experimentado. Nadie se lo ha contado, nadie se lo ha dicho. Es un amén, es una realidad lo que ha pasado en su ser. Nueva criatura es. Se estuvo hablando hace 2 semanas con respecto al nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Nueva criatura es, pero ¿qué dice? ¿Qué pasa en esa nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ya no más mentira, ya no más enojo, ya no más lascivia, ya no más lujuria, ya no más amargura, ya no más celos, ya no más soberbia, ya no más maldad, ya no más impiedad. Porque las cosas ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Eso ya quedó en el olvido. Su manera de vivir ya no es de ira, de enojo, de rabia. Ahora la persona es diferente.
es nueva. Ya no se enoja, ahora ama. Ya no es impaciente, ahora es paciente. Ya no grita. La persona ha cambiado, es diferente. Se comporta diferente. Se comporta cristianamente porque es cristiano. Así vive una persona que ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La persona tiene libertad, tiene paz en su corazón y empieza a hacer las cosas que su Señor le dice. ¿Cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? Amado, qué importante es, las cosas viejas pasaron. O sea, qué importante que ese arrepentimiento, esa entrega que tú tuviste y que le pediste perdón a Jesús de todos sus pecados, estés caminando en ello, estés perseverando en ello. Y me estoy refiriendo a todos aquellos y aquellas que realmente se han entregado a Jesús, se arrepintieron, atendieron a la voz de Jesús y han creído en el amor de Jesús y se han rendido a un 100% a Jesús. Esta palabra es para ti, pero para aquellos que no lo hicieron, yo espero que Dios te dé otra oportunidad. Yo lo espero. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero este era el tiempo de tu visitación y espero que lo hayas aprovechado. No sé si vaya a haber otra oportunidad. Solamente le compete a Dios y en tu actitud si cambia o no cambia. Queda en cada uno de ustedes. Nuestra labor es compartirte, hablarte, orar por ti, pero tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. ¿Qué dice Efesios 4:22? ¿Cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿te das cuenta? Ya no es la misma, es diferente. Esa pasada manera de vivir, de impiedad, ya quedó atrás. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es un despojo, o sea, ya la persona se ha despojado de ese viejo hombre pecaminoso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso ya quedó atrás. Pero no solamente ha quedado atrás esa mala manera de vivir, lo que se conoce como un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, debe de renovarse la persona. Debe de cada vez más tener la mente de Cristo, ser como Cristo, pensar como Cristo, vivir para Cristo, anhelar más a Cristo. O sea, debe de haber una renovación en la mente cada vez más hacia lo espiritual, hacia las cosas santas. O sea, nuestra mente, lejos de estar construyendo un castillo, un imperio aquí en la tierra, nuestro castillo lo debemos de estar construyendo en la gloria eterna. Debes hacer allá tus tesoros. Debes estar allá poniendo los cimientos. Debes estar haciendo allá tus tesoros. Esa es la meta de todo verdadero cristiano. Hacer tesoros en los cielos. No hacer tesoros aquí en la tierra, donde todo esto va a ser destruido. Sino debemos hacer tesoros en los cielos. Dice Jesús que no hagamos tesoros aquí en la tierra, que debemos de estar en los intereses del Padre Celestial, que debemos de estar sirviendo a nuestro Señor, que debemos de pensar como Cristo, vivir para Cristo, servir a Cristo. Todo es Cristo. Ese es nuestro objetivo. Y si tú ya has perdido ese objetivo, entonces te estás entibiando, entonces te estás apartando de Jesús. Todo verdadero cristiano debe de hacer tesoros en los cielos. Debe de estar en los intereses del Padre Celestial, orando por las almas perdidas, orando para que crezca más en la gracia, orando para que el reino de Dios se manifieste en esta tierra, orando para que crezca más en lo espiritual cada persona, tu propia vida. Debe de estar en las cosas santas, porque es cristiano, porque ha nacido de nuevo, porque busca la voluntad del Padre y no la de Él. Debe de estar poniendo en primer lugar las cosas sagradas, las cosas santas. ¿Qué se requiere aquí? ¿Qué se requiere allá? Trabajar para el Señor, vivir para el Señor, haciendo tesoros en los cielos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice el versículo 24? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
¿Quién crea al nuevo hombre y quién viste a una persona? Dios. Dios. Y vestidos del nuevo hombre, o sea, en pocas palabras, debemos de estar siempre buscando esos vestidos santos, puros, que solamente Dios nos puede dar en su presencia. Debemos de ser más humildes, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de templanza, vestidos de dominio propio, vestidos de pureza y no de impureza, vestidos renovados, dice, y vestidos del nuevo hombre, la nueva creación, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo debemos de vestidos del nuevo hombre? En la justicia. Y en justicia hemos puesto aquí lo siguiente. Y en justicia es en el orden de la ley moral de Dios. ¿Cuál es el orden de la ley moral de Dios? Los 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos que son para con Dios, y los otros 6 mandamientos para con ¿quiénes son? Para con el prójimo, en justicia. O sea, ¿qué es lo que debe de anhelar una persona que ha nacido de nuevo, un verdadero cristiano? Debe de vivir en justicia delante de Dios, debe de amar a Dios con todo su corazón, no tener dioses ajenos delante de él, etcétera, etcétera, no hacerse imagen y guardar el día de reposo. O sea, debe de servir a Dios. ¿Cuáles son los otros 6 mandamientos? Que tienen que ver con amor al prójimo, un respeto al prójimo, no robarle al prójimo, no codiciar a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es en justicia. Así debe de vivir un cristiano. Ahora debe de tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Por amor a Dios y por amor a su prójimo. Dios ha puesto un amor especial en ese cristiano, en ese nacido de nuevo. Un amor hacia Dios y un amor a su prójimo. ¿Cómo más se debe de vestir? En santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Viviendo una vida consagrada y dedicada al servicio a Dios, apartado de todo pecado. Así debe de vivir uno que ha nacido de nuevo. Así debe de vivir un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Debe de vivir consagrada, debe de vivir dedicado o dedicada al servicio al Dios de los cielos. Porque, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo esto implica, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es ser un verdadero cristiano. Eso es lo que debe de ser un nacido de nuevo. En santidad, vestidos de santidad, de la verdad, viviendo una vida consagrada y dedicada al servicio a Dios, apartado de todo, pero de todo pecado, apartado de todo pecado. Si tú te das cuenta, estamos hablando cómo debe vivir uno que ha nacido de nuevo. Así debe de vivir, apartado de todo pecado, una vida consagrada a Dios, tomando en cuenta los mandamientos de Dios. Si tú has observado, no tiene nada que ver aquí la impiedad en uno que ha nacido de nuevo. Y nos estamos dando cuenta quién sí ha nacido de nuevo. Porque si hay todavía esclavitud de pecado, pues la persona no ha nacido de nuevo. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no ha nacido de nuevo la persona. Estamos viendo prácticamente la radiografía de alguien que ha nacido de nuevo y de quienes no han nacido de nuevo. La misma palabra nos está alumbrando. ¿Cómo debe de vivir entonces una persona que ha nacido de nuevo? Ya lo vimos. Saulo se entregó completamente a su amo, llamado Jesús, de esta manera que lo vimos bíblicamente. Segundo punto, ¿cómo más debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo? Debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya sé que lo hemos dicho en pasajes anteriores, pero nos debe de quedar claro. Debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde lo vemos eso? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, Cristo ya padeció por nosotros, o sea, Él pagó nuestra deuda, Él pagó tu culpa y lo debes de creer. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, va a haber padecimientos, va a haber situaciones, va a haber adversidades, pero Cristo triunfó.
Cristo venció a la carne, venció al pecado, terminó con el pecado y tú lo vas a lograr con la ayuda de Cristo. 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, para ya no vivir el tiempo que Dios nos dé de vida en el pecado, sino como, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a, ¿cómo? A la voluntad de Dios. Entonces, uno que ha nacido de nuevo ya no debe vivir conforme a las concupiscencias, conforme a la carne, al viejo hombre, sino ahora debe de vivir conforme a ¿quién? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Oh, cuánto amo, decía el salmista, yo tu ley. Cuánto amo yo el obedecerte a ti, oh Dios. Cuánto amo yo tu ley. ¿Podremos decir eso? ¿Podrás tú decir eso? ¿En hechos y en verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a la carne, andando en lascivias. Basta ya de esas lascivias, basta ya de esas concupiscencias, basta ya de esas embriagueces, de esas orgías, de esas disipaciones, truenerías y abominables idolatrías. En pocas palabras, basta ya esa mala manera de vivir. Ya viviste lejos de la gracia de Dios, ya viviste en maldad, ya conociste qué es el pecado, lo hiciste y lo volviste a hacer, te esclavizaste, basta ya. Ahora hay que vivir conforme a la voluntad de Dios y ya no a la voluntad de tu carne, ya no a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de ser uno que ha nacido de nuevo, hacer la voluntad de Dios. Tercero, ¿cómo más debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo o que es cristiano ya de hace tiempo? Debe de permanecer en Jesús. Debes de permanecer en Jesús. No solamente hay que hacer, sino también hay que permanecer, estar con Jesús, que es el motor para que tú hagas la voluntad de Él. Debes de permanecer en Jesús. San Juan 15:5, fíjate lo que dice. Yo soy la vid, Jesús les dice a sus discípulos. Pedro, Juan, Marcos, etcétera. Lucas, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué Pablo logró todo lo que nosotros sabemos? Porque permaneció en la vid, porque permaneció en Jesús. ¿Y Jesús permaneció en quién? En Pablo. ¿Qué no puede permanecer Jesús con cada uno de nosotros? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en la vid. Y vas a ser un hombre diferente, una mujer diferente. Vas a ser cada vez más como tu Señor, como Jesús. Cierto, no ubicaban así a los primeros cristianos. Estos eran seguidores de Jesús. ¿Por qué? Por su manera de ser, por su manera de amar, por su manera de servir, por su manera de hablar. Se les pegó palabras, conductas, el carácter de su Señor. Cuando uno está en la presencia del Señor y cuando uno está permaneciendo en esa vid, cada vez ese cristiano y cristiana, ¿a quién crees que se va a parecer? A su Señor, a Jesús. Esa es nuestra meta. Debemos de permanecer más en Jesús para ser más como Él. Y lo vas a lograr todo, y lo vamos a lograr todo si permanecemos en Él, si andamos en Él, si caminamos con Él. ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tanta caída? ¿Y por qué mucha gente aún no puede dejar su mala manera de vivir? Porque no permanece en Jesús, porque Jesús no está en su vida, o porque Jesús ya dejó de estar en su ser, en su vida. Amados, Cristo Jesús es la luz. Cristo Jesús es la vida. Es el único que nos puede dar luz para vivir en santidad. Es el único que nos puede dar vida. Fortaleceos, dice la Escritura, en el Señor y en el poder de su fuerza.
Hay que permanecer en Él. Ahí está el secreto para ser cristiano. La gente dice, es que es muy difícil. Es que es difícil cuando la gente lo quiere hacer en sus propias fuerzas. O quiere vivir un cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. No, amados, tengamos cuidado con el cristianismo a la manera de uno. No, esa es la manera de Jesús. Esa es la manera de Dios. No es a la manera de la religión ni a tu manera personal. Yo y Dios, yo y Dios. No, ese yo y Dios es soberbia. Hay del solo, dice la Biblia. Amados, y todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico. Hay que permanecer en Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo es que uno puede permanecer en Jesús? Número 1, a través de la palabra fresca y sana de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde lo vemos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Qué importante es la palabra fresca, la palabra sana, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué necesidad? A ver, ¿quién tomaría leche echada a perder de ustedes? ¿Alguno de ustedes tomará leche echada a perder? Ay, voy a dar esa probadita a ver qué tal sabe esa leche. Ya es de 5 días, huele agrio, pero le voy a dar una probada. ¿Quién lo va a hacer de ustedes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad que nadie lo va a hacer? Y entonces, ¿por qué te das tus probaditas con la leche adulterada que anda por allí? Y tú sabes a qué me refiero. Predicaciones, no sé, de Marcos Witt, predicaciones de Cash Luna, predicaciones no sé de quién más. Andas dando tus probaditas de leche agria. Bueno, la Biblia dice aquí que debemos nosotros de desear, un nacido de nuevo debe de desear, o un verdadero cristiano debe de desear como niños, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Yo espero que el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cuál es la leche entonces fresca y sana? Pues aquí la tienes en la Biblia. No solamente lo que tú puedes escuchar de un servidor. Es más, todo lo que yo comparta lo debes de valorar y de cotejar a la luz de la Escritura. Pero qué necesidad de estar escuchando o bebiendo de leche adulterada, leche no fresca. Debemos de desear la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Amados, es la palabra de Dios, la leche fresca. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice que debemos de examinarlo todo y debemos de retener lo bueno. Pero no hay necesidad. ¿A qué leche tienes que ir? ¿A la del internet o a este libro? Hay que ir a esta leche. Estúdiala, léela. Entonces un nacido de nuevo debe de estar leyendo la Escritura. Debe de anhelar la palabra de Dios. Me sorprendió en una biografía que estaba viendo que hubo un hombre, un santo hombre de Dios, que leyó más de 100 veces, que bebió más de 100 veces de la leche espiritual no adulterada. Más de 100 veces leyó su Biblia en toda su vida. Yo dije, wow, me falta mucho, me faltan como 70, 80. Amados, debemos de anhelar la leche fresca. Esta es la leche fresca, más de 100 veces. ¿Dónde pasas más tu tiempo como cristiano, como cristiana? Como recién nacidito, ¿dónde vas a pasar más tu tiempo? ¿En Facebook? ¿En las redes sociales? ¿En el celular? ¿En el WhatsApp? ¿En el YouTube? ¿O en este? Esta es la leche fresca. Y yo les invito a cada cristiano, a cada persona que quiera ser cristiana, a que beba de esta leche, de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo les invito a eso. Así dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aguas con la falsa enseñanza, aguas con las falsas predicaciones, aguas con los falsos ministros, los falsos profetas, los falsos pastores, etcétera, etcétera. Aguas, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el 3, si es que habéis gustado, ¿qué? La benignidad del Señor. Si es que realmente has nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, pues ¿qué es lo que hace uno que nace? ¿Qué es lo que hace cuando un bebecito nace del vientre de una mujer? ¿Qué anhela? ¿Qué desea? Y cuando no tiene su leche, ¿qué hace? Llora, porque es su manera de comunicarse.
Anhela, desea. Cuando ya la mamá le da el pecho, ¿cómo mueve su carita y su boquita? ¿Y cómo lo agarra? ¿Cómo agarra luego el pecho de su madre? ¿Cierto, no? Con una desesperación. Te estabas tardando, hombre. Así debemos nosotros anhelar la leche fresca, la palabra de Dios. Yo les invito a eso. ¿Cómo más permanece uno en Jesús? A través de la oración. No solamente a través de la Escritura, sino a través de la oración. Lucas 22, 39 al 40. Fíjate lo que dice. Y saliendo se fue como solía. O sea, Jesús tenía esta costumbre. ¿A dónde se fue? Al Monte de los Olivos. ¿Qué hacía Jesús en el Monte de los Olivos? Orar con su Padre Celestial. Pero fíjate lo que dice la segunda parte de ese versículo. Y sus discípulos también le siguieron. O sea, también se fueron con Jesús. ¿A dónde iban sus discípulos? A donde iba su maestro, a orar. Y sus discípulos también le siguieron. Y dice el 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo algo muy interesante, algo muy importante de vida y de muerte. Orad, que no entréis en tentación. Hay que orar. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Y cómo el nacido de nuevo, qué es lo que debe de hacer? Permanecer en Jesús. ¿En qué? En oración. Qué importante es la oración. Qué importante es que tú ores, que tú te encomiendes a Dios, que le digas a Jesús, Señor, ayúdame en este día. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga en este día lunes, en este día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? En este mes, en este año, estamos por culminar en este año. Viene el próximo año, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este año? Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Pero también podemos decir, según el pasaje, orad para que no entremos en tentación. Señor, estoy siendo tentado a este pecado. Estoy siendo tentado a un enojo. Estoy siendo tentada a una amargura. Estoy siendo tentado a una lujuria. Estoy siendo tentado a una inmoralidad. Estoy siendo tentado en esto, aquello y lo otro. No quiero pecar contra de ti. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Y Jesús ayuda. Porque Jesús oraba y venían ángeles y le servían. Y le ayudaban. No es que vayan a venir ángeles, pero va a venir el Espíritu Santo mucho mejor. Y te va a ayudar. Y te va a socorrer y nos va a ayudar y te va a guiar. ¿Por qué la gente cae? Porque no ora, seguramente. Y si ora, ora mal. ¿Por qué? Porque ora para buscar y servir sus deleites. Oráis y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Hay quizá impiedad, hay un descuido, hay un pecado por ahí oculto, no lo sé. O a lo mejor no hay un corazón arrepentido y por eso no hay una respuesta a la necesidad. Pueden ver varios factores. La oración puede tener estorbo. Entonces Jesús dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cómo permanecer en Jesús? A través de la palabra, a través de la oración. Amén. Penúltimo punto, ¿cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo o una persona que realmente es cristiana? ¿Cómo debe de vivir? Así es su manera de vivir. Cuarto, debes de juntarte con los que con corazón sincero aman a Dios. O sea, ya la persona va a seleccionar sus amistades. Un verdadero cristiano va a seleccionar sus amistades. Ya no va a estar con los mismos te por ocho, sino por ofenderlos. Ya no va a estar con las mismas mujeres, el club de las amargadas, mundanas, impías, y no por discriminar, no, nada de eso. Sino que debe de haber una separación entre lo que es lo santo y lo profano. No es que vamos a ser groseros con las personas que no conocen de Dios. Vamos a orar muchos por ellos, por ellas, para que Dios meta su mano. Les daremos testimonio, pero no nos vamos a complacer en sus iniquidades. No nos vamos a complacer en sus mismas amistades de vente para acá. ¿Por qué ya no quieres caminar con nosotros? Porque ya las cosas viejas pasaron, ya no soy una bailarina. Ahora le danzo a Jesús. Pues hay un cambio, hay una transformación. Antes iba por aquí, iba por allá. Ahora voy a la iglesia a buscar de Dios. Mi primer objetivo es buscar de Dios, alabar a Dios, exaltar a Jesús, vivir para Cristo. Eso es tener pasión por Jesús, vivir para Jesús. Anhelar las reuniones de iglesia, pero
debes de juntarte con los que con corazón sincero aman ¿a quién? A Dios. Y es bíblico, ¿eh? Es bíblico. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué buscaba Pablo? Trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, ay, ¿será que es o no es? Porque muchos dicen que son y no, ya salió por allí un Simón el mago, ¿no? Que salió que no. No será un Simoncito segundo, lo que tú quieras. Pero Pablo no era un Simoncito, era un verdadero hijo de Dios. Era un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Entonces, ¿qué buscaba Pablo? Quería juntarse, quería el calor del cuerpo de Cristo. Quería el calor de su amada hermana en la fe, de su amado hermano en la fe. Anhelaba estar en las reuniones de intercesión, de oración, de adoración, de la cena, etcétera, etcétera. El calor del cuerpo de Cristo, de aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo y que darían su vida ¿por quién? Por él y por ella. Le decía a una persona allá en Guatemala, mire, yo lo único que le puedo decir es esto. Mi Biblia dice que no hay mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por su hermano. Nada más trago saliva. O sea, ¿cómo? Mi Biblia dice eso. Un verdadero cristiano está dispuesto a dar su vida por su hermano. El amor de Cristo hace eso. Constriñe a un hijo, a una hija de Dios. Eso es lo que hace el amor de Cristo. ¿Qué más nos deja ver aquí la escritura? Entonces Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Yo espero que aquí no haya alguien que le tengas miedo. No debemos de tener miedo a tal hermano, a tal hermana. Pero es que el hermano es medio especial. No le tengas miedo. Respeto a todos los hermanos, sí. Respeto a todas las hermanas, sí. Miedo no. Hay que enfrentar las cosas. Pero es que no le des vuelta. Hay que hablar con respeto y no imponer. Porque a veces entre hermanos, en la sangre, oye, haz esto, o sea, impone, ¿no? En la iglesia igual debe uno de tener cuidado de no estar imponiendo. Una cosa es una sugerencia y una cosa es imponer. Así se van a hacer las cosas. Y espérame, hay un orden, todos merecen un respeto, una explicación y bueno, y otras cosas más, ¿no? Entonces, qué importante es juntarse con los discípulos, anhelar, estar con aquellos que con corazón sincero aman a Dios. ¿Qué dice el 27? Entonces Bernabé, ¿qué es lo que hace Bernabé? Como miró que había miedo en varios discípulos, Bernabé, que era una autoridad, un apóstol, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, les empezó a hablar de su conversión, el cual le había hablado. Jesús le habló a Pablo, a Saulo, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No es Simón, no es Simón II, realmente es cristiano. Él habló valerosamente de Cristo y es más, lo empezaron a perseguir ya. Él es un verdadero cristiano. No hay problema, no tengan desconfianza en él. Sí es cristiano, sí es discípulo. No los va a defraudar, no los va a traicionar, no los va a entregar, no los va a llevar a la cárcel. No está fingiendo ser cristiano, realmente es discípulo. Y dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y este último versículo nos lleva a este último paso, al quinto paso, que es el último de esta enseñanza, de lo que debe de hacer un nacido de nuevo, de lo que debe de hacer un verdadero cristiano, que es hablar de Jesús. Hablar de Jesús. ¿Qué hacía Saulo? Dice aquí el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Solamente hablaba de Jesús.
Solamente hablaba de la leche fresca. No se metía en filosofías, en otros tipos de cosas. Solamente leche fresquecita, palabra fresca. La Biblia, la doctrina, el Evangelio de Dios. Hablaba de Jesús, de la resurrección de Jesús, de su sacrificio, de su amor. Hablaba de sus mandamientos, de sus verdades, de sus promesas. Todo lo que tú has visto en estas sagradas escrituras. Leche fresca, leche pura, leche no adulterada. No sacaba de su cosecha porque tenía para sacar de su cosecha. Fariseo de fariseos, imagínate. Estudió teología a los pies de Gamaliel y no andaba allí. No, todo eso, mira, le dio un carpetazo. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Todo lo he tenido por basura. Todo conocimiento y todo que aprendí en el Talmud, todo. Aquí lo importante es el Evangelio, las verdades bíblicas, el Evangelio puro, la leche no adulterada. Palabra fresquecita. Habló de Jesús. ¿Qué es lo que debe de ser un nacido de nuevo, un cristiano? Como último punto, hablar de Jesús. Lucas 8:39. Fíjate lo que dice Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa, le dice Jesús a esta persona que se había entregado a él, que había sido socorrida, bendecida, perdonada, etcétera. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué es lo que debe de contar un nacido de nuevo? Lo que Dios ha hecho en su vida. Testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Que habiendo sido ciego, ahora veo. Que habiendo estado por aquí, por allá, en la mala manera de vivir, ahora Cristo me ha transformado, ha hecho nuevas todas las cosas. Ahora Cristo está conmigo. Ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. ¿Qué hizo? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, no se fue a encerrar en su cuarto a vivir un cristianismo ratonero, ¿no? De 4 paredes. Testificó de Jesús. Habló de Jesús. No tenía miedo a hablar de Jesús. Si tú has nacido de nuevo, no debes de esconder lo que Cristo ha hecho en tu vida. Debes de testificar a Jesús. Pero es que yo no sé, debes de testificar de Jesús. Nada vas a perder y nada te va a pasar. Antes vas a ayudar a la gente. No tengan miedo. Pero es que yo no sé hablar español, solamente celtal, tzotzil. Predícale a los que hablan celtal y tzotzil, no hay ningún problema. O no hay personas que no conozcan de Cristo, tzotziles y celtales, que entiendan tu idioma. Testifica lo que Jesús hizo en tu vida. Pero es que me da pena. No, más pena es que no hables. Habla de Jesús. Testifica de Jesús. Habla de tu Salvador. ¿De quién hablaba Pablo? De su Salvador, de Jesús, de lo que él había hecho en su vida. Testifica, no tengas pena. Pero es que ¿qué van a decir? Tú olvídate lo que digan. Tú habla de Jesús. Testifica de Jesús. Pero no sé qué decirles. ¿A poco no puede decirle? Yo antes estaba bien amargada. Antes yo estaba bien amargado. Y ahora ya no. Ya perdoné. Tú debes de perdonar. Ah, entonces usted perdonó. Sí. ¿Sí me explico? Testifica de Jesús. Amén. Hemos visto 5 puntos de cómo debe de vivir una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Entregado completamente a Jesús, a su amo, que se llama Jesús, y vimos varios pasajes al respecto de ese primer punto. Ahondamos. 2, la persona debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. 3, debe de permanecer en Jesús, y ya vimos de qué manera, a través de la palabra y a través de la oración. 4, debe de juntarse con los que de corazón sincero aman a Dios. Y por último, debe de testificar de Cristo Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos para finalizar nuestra reunión.